Es un placer, en primer lugar porque Claudio es un amigo, un gran amigo, de manera que es un gusto enorme presentarlo. Claudio tiene una larga, pese a su juventud, trayectoria, fructífera e importantísima. Así que voy a resumir solo algunos pocos aspectos de su currículum para dedicarnos más a su conferencia, que es lo que realmente nos convoca. Es actualmente profesor titular de ginecotocología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Su título de médico y su título de especialista en ginecotocología los obtuvo en este país, en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, pero además hizo su formación, su complemento de formación enormemente importante en Estados Unidos, donde obtuvo el título de Máster en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Obtuvo el doctorado en la Universidad de Tulane, en la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical en Nueva Orleans. Es consultor internacional para el área de la salud materna para el Centro Latinoamericano de Perinatología y de la Organización Panamericana de la Salud, y es actualmente el presidente de la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay. Yo no quiero abundar más en esto, creo que lo que nos interesa a todos es escuchar a Claudio, de manera que adelante, Claudio, y muchas gracias por haber aceptado. Te faltó algo. Fue posgrado en medicina legal y se me escapó. ¿Te acordás, Claudio, que estuviste por... Sí. Debo la monografía de tercero todavía. Será por eso. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, un agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina por esta invitación. Es un honor para mi persona, la verdad, poder compartir con ustedes una charla en este momento. Y mi agradecimiento personal, obviamente, al académico doctor Enrique Pons, porque me invitó específicamente, y también al profesor Díaz Roseló, que aceptó ser comentarista un poco, que algo de estos temas hemos ya charlado previamente. Durante estos 30 minutos, básicamente, vamos a hablar algo sobre un análisis que hicimos sobre cómo contribuye, si es que contribuye, la inducción del trabajo de parto, y vamos a después definir un poquito más qué es esto, en la tasa de cesárea en Uruguay, y para eso evaluamos 10 años de datos de Uruguay que son muy ricos realmente. Primero, como siempre, declaro no tener conflicto de interés en relación a la temática que se aborda en la presentación, solo que sigo siendo ginecólogo y obstetra y hago cesáreas, y podría haber ahí cierto conflicto, pero bueno. Mi agradecimiento al Ministerio porque autorizó realizar el análisis que en realidad lo realizamos, hicimos un inicio del análisis el año pasado en el Centro Latinoamericano de Perinatología. El año, como ustedes saben, el año pasado cumplió 50 años y debido a la pandemia se realizó una serie de presentaciones, webinar, no fue posible hacer ningún tipo de aniversario presencial, y nos tocó en la parte de salud materna. Y estuvimos 10 minutos donde decidimos hacer un análisis de Uruguay que nos parecía algo relativamente novedoso. Y como una hipótesis que teníamos, en definitiva, la confirmamos, bueno, decidimos un poco seguir analizando y es un tema que estamos discutiendo y que, bueno, seguramente sea un futuro manuscrito para publicar. Básicamente vamos a hablar, lo que ustedes ya saben, de las tasas globales de cesárea que se consideran actualmente en nuestra región una epidemia. La inducción del trabajo de parto, es decir, el inicio del trabajo de parto, ya sea por métodos medicamentosos, farmacológicos o métodos mecánicos, para iniciar en forma, no natural el trabajo de parto, y qué relación tiene esto con la tasa de cesárea. Algo que vimos en los 10 años de los cambios poblacionales de las embarazadas en Uruguay, algo sobre la edad gestacional y el factor de éxito en el parto vaginal, y a lo último, muy cortito, sobre tendencia de intervenciones basadas en la evidencia, que es un poco para ver lo positivo dentro de lo negativo de la tasa de cesárea que tiene Uruguay. ¿Y por qué digo lo negativo? Bueno, como ustedes saben, las tasas de cesárea están aumentando. Este es un manuscrito, un paper publicado en 2016 sobre datos al 2014 sobre las tasas de cesáreas a nivel mundial. Y bueno, si vamos por región, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud recomienda, discutido, eso es un tema para discutir, el 15% como recomendación de tasa de cesárea. Bueno, por continente tenemos que en África actualmente, o en el 2016, tenía 7,3%, Oceanía un 31% aproximadamente,
Asia cerca del 29%, Europa 25%, Estados Unidos y Canadá, en Norteamérica 32%, ya un poco mayor, y si vamos a la región de Latinoamérica y el Caribe, estaban un 40,5%. Y si vemos por regiones, subregiones, el Caribe cerca de un 27-28%, Central América 38%, y Sudamérica, lo que nos corresponde, un 42,9%. Para estos años, Uruguay ya estaba en un 44%, o sea que estamos incluso encima de la media de la región. Esto es un tema de debate, bueno, cuáles son las múltiples causas de cesárea, desde poblacionales, sistema de salud. Hay múltiples, se han estudiado, seguramente es multicausal, no es solo de Uruguay el problema, Chile, Brasil tiene tasas de cesáreas altísimas y se diferencia mucho el privado del público. Y habíamos visto, y ahora paso a una publicación que hicimos en el 2016 con datos hospitalarios, y esto es solo Pereira Rosell, durante 20 años, la verdad que el hospital tiene y tenía en su momento una muy buena base de datos con buena calidad de datos. Hicimos una publicación en los archivos de ginecología obstetricia de la Sociedad de Gine, en el cual esta gráfica que ven es la original de esta publicación, para 20 años, del año 96 a 2015, considerando la maternidad del Pereira Rosell con aproximadamente 7.500 nacimientos por año. Bueno, vimos que desde el año 96 a 2015, si ustedes ven arriba la tasa en gris, la tasa de cesáreas fue paulatinamente aumentando de un 15% y fue incrementando hasta un 28-25%, esto fue en el 2015. Y en línea negra vemos que en paralelo, al principio un poco como una tendencia más bien plana, pero luego con un incremento, fue aumentando la tasa de inducción, es decir, se inducían los trabajos de parto para finalizarlos. Y esto llamaba la atención, era bastante una correlación. Por otro lado, en punteado sobre un comentario, la tasa de parto instrumental estaba disminuyendo, de hecho disminuye, y es un debe que tenemos incluso en el posgrado, porque hay una indicación precisa de usarlo, el parto instrumental, el vacuum o el forceps, y en nuestro medio, por no tener vacuum y por no tener las destrezas suficientes, algo que se está perdiendo, está muy por debajo de 5 o 6% de lo que se está recomendando, seguramente sean cesáreas que se están realizando de más. Pero entonces veíamos esto, ¿no? A mayor incremento de la inducción del trabajo de parto, había una tendencia a aumentar las tasas de cesáreas. Si es más, lo vemos por quinquenios, vemos claramente que en el primer quinquenio de un 15% fue aumentando un 20, 22, 26, casi 27% la tasa de cesárea, y la inducción de trabajo de parto aumentó 3 veces, de 5, 6% a un 18%. Entonces, esto fue motivo que dijéramos, bueno, esto habría que verlo un poco más a nivel global, porque a veces en mucho tiempo en una institución puede haber cambios poblacionales dados por el case mix. Ustedes saben que puede pasar que, supongan que en 20 años una maternidad del área metropolitana tiene partos de bajo riesgo, partos de alto riesgo, patologías, etcétera, y en la medida que se crean otras maternidades, podría ser el ejemplo la maternidad de Las Piedras, que habitualmente tiene bajo riesgo y nos derivan pacientes con alto riesgo, hace que estemos concentrando grupos de riesgo y ese incremento esté dado por cambios poblacionales. Entonces, el objetivo es verlo a nivel global, sacar el case mix de una manera viendo el universo. El universo era a través de una población total durante un tiempo prolongado, en el que tuviéramos mejor datos. Eso lo conseguimos para el 2009 al 2018 con lo que es datos del sistema informático perinatal conocidos por ustedes. El sistema informático perinatal está muy arraigado en Uruguay, es un instrumento, una herramienta que utilizamos los obstetras, las parteras, que se llena en forma constante, casi rutinaria. Bueno, nuestra fuente de datos era que tenía que ser de todo el país, vamos a ver ahora qué cobertura tiene, varios años consecutivos, y bueno, decíamos que tiene esa benevolencia, que es utilizado por todos, está incorporado. Así como es algo muy positivo, tiene lo negativo que hay ciertas variables, por ser los clínicos no somos muy buenos llenando datos fuera de un área de investigación, habitualmente hay falencias en algunas de las variables, pero algunas son bastante duras, son fuertes y nos permiten, en cierta manera, realizar el análisis.
¿Cuánto representa esta base que tiene el Ministerio, que vuelcan todas las maternidades anualmente al Ministerio de Salud Pública de los nacimientos reales? Bueno, lo más cercano a lo real que tenemos es el certificado de nacido vivo, que acá lo ven la segunda columna a la izquierda. Estos son los nacimientos de Uruguay. El certificado cubre el 99.9% de los nacimientos vivos. Después están los certificados de las muertes fetales, que son mucha menor cantidad. Y a la derecha tenemos los nacimientos, los nacimientos registrados por el Sistema Informático Perinatal, que nos da una cobertura bastante alta. De hecho, hicimos un corte cuando teníamos una cobertura mayor al 90%. Y vemos que incluso después de 2014, esta cobertura entra entre 97 y 98%. Es decir, que podemos decir que esta base de datos que tiene el Ministerio de Salud Pública, basada en la historia clínica del Sistema Informático Perinatal, de la OPS, del CLAP, realmente es un instrumento muy bueno y que tiene muy buena cantidad de datos. Y aquí hay un tema, cada vez que tenemos, sobre todo los que hicimos algo de epidemiología, bueno, y que nos gusta hacer un poco de análisis, es bravo estar frente a una buena base de datos con muchos datos porque nos da ganas de salir a buscar cosas, y por eso siempre nos enseñaban los profesores que es cuando no creamos una base para investigar y tenemos una base que es simplemente que se crean datos, no salir de pesca, porque obviamente podemos encontrar tantas cosas como queremos cuando empezamos a analizar. Y sí hacer un modelo conceptual de lo que estamos pensando. Y acá lo puse muy simple, pero después lo vamos a complejizar un poco más. Nuestra idea es basado en un hospital que, en esto que había mostrado, que el incremento de la inclusión del trabajo de parto, ya sea por patología médica, por indicación médica, por medicalizar el parto, por lo que ustedes quieran, terminaba incrementando la tasa de cesárea. Y esto había que analizarlo a nivel global, a nivel universal de todas las pacientes a nivel de Uruguay para evitar el case miss. Bueno, el primer análisis que hicimos, muy sencillito, bivariado, esto muestra los 10 años, 2009 al 2018, cómo fue incrementando la tasa de cesárea. En 2009 en Uruguay estaba en 36%, y ya la considerábamos alta, pero claramente siguió aumentando, 38, 40, y bueno, como ven, más o menos se estableció en 44, 43, y actualmente anda fluctuando entre 45, 43%, y en paralelo, con cierto delay, también vemos que incrementó la inducción de 14% a 19%. No tan claro como veíamos en el periodo Rosell, pero sí había una correlación, de hecho fue significativa, entre la inducción que fue incrementando año a año, es decir, estamos interrumpiendo más embarazos en forma no natural, esperando que empiece el trabajo de parto, sino provocando la inducción por algún motivo que después vamos a tratar de evaluar. Un primer análisis que pensamos, y esto capaz que es un poquito, puede llegar a mezclar, pero simplemente para que vean cómo puede cambiar las poblaciones, era ver si la población de las maternidades, de las mujeres embarazadas en definitiva, fueron cambiando en estos 10 años. Y hay una publicación que luego pasó a ser una referencia y que la OMS hoy en día dice que debemos utilizarlo como si fuera el mejor método para clasificar y para trabajar, para inducir la tasa de cesárea, que fue una publicación de Robson en el año 2001, que creó una clasificación conocida como Robson, que ahora ha tenido algunas pequeñas modificaciones, y en el cual lo que dijo el doctor Robson es: busquemos grupos de riesgo con mayor o menor chance de éxito de parto vaginal o mayor tasa de cesárea, para ver cuáles son y poder comparar e incluso poder trabajar en esos grupos para bajar la tasa de cesárea. De hecho, la idea de él era los grupos que tengan menor riesgo de tener una cesárea, y si está alto es donde tenemos que trabajar porque va a ser más fácil bajar la tasa global de cesárea. Y es así que definió una serie de variables que, si se las ponen a razonar, son muy lógicas, que es, bueno, paridad, nulípara contra multípara tiene más chance de parto vaginal a multípara, seguramente. Edad gestacional, término y pretérmino, más chance que termine con un parto vaginal normal un término. La presentación, es decir, qué parte del feto se ofrece a la pelvis. Si es cefálica, tiene mayor probabilidad de parto, la podálica mucho menor y con ciertos riesgos, y la transversal no tiene esa capacidad. El número de fetos, un feto contra embarazo múltiple, obviamente hay más chance de que tenga un parto eutóxico, una embarazada con un feto único.
La cesárea, la cicatriz, una o más en el útero condicionan también que pueda tener un parto vaginal, y el hecho que arranque espontáneamente, se induzca, ella lo estaba diciendo, o tenga una cesárea electiva. Y eso generó 10 grupos, no es para recordarlo, pero simplemente excluyentes, donde yo puedo catalogar en una maternidad, en un grupo de embarazadas, en cuál se encuentra cada una. Y básicamente, si ven acá, dice grupo 1 y 2, el grupo 1 y 2 es muy sencillo, porque son mujeres nulíparas con embarazo único de término encefálica. Y puso grupo 1, la que entra en trabajo de parto solita, es decir, que tiene más chance de parto vaginal, contra grupo 2, la induzco por algún motivo médico, por lo que fuera, o le hago una cesárea. El grupo 3 y 4 es muy similar también, dijo multíparas, que arranquen espontáneamente de término cefálica y todas las condiciones que dijimos, contra que arranque inducida o que tenga una cesárea. Y el grupo 5, que es el otro que podríamos comentar que es importante, es toda aquella que tenga una cesárea anterior. Estos grupos 6, 7, 8, 9 y 10 son en realidad mucho menos frecuentes. Nulípara, que tiene un embarazo de podálica, multípara en podálica, este es un embarazo gemelar, múltiple, este es un transversa, que seguramente tengo un parto, y este es un feto de pretérmino. Habitualmente, el 80-90%, el 85% de una maternidad que no concentre riesgo, obviamente, que no sea que deriven a un grupo específico de usuarias, tienen del 1 al 5. Y lo que preveíamos nosotros es que podría pasar esto, que el grupo 1, nulípara, único, término encefálica, que está en trabajo parto espontáneo, en el correr de 10 años podría pasar que se esté yendo hacia el lado de inducción, por los motivos obvios que vimos en el análisis bivariado. Y podría pasar que también la multípara, en vez de arrancar su trabajo parto espontáneo, algo estamos haciendo, llámele medicalizar, tal vez por una causa justa, si hay un riesgo materno, para tratar de inducir el trabajo de parto. Y después tenemos el grupo 5, que es la cesárea anterior. Y cuando vemos los grupos, estos grupos, en color cálido, rojo y naranja, vemos el grupo 1, en definitiva, era la nulípara, la que tiene su primer embarazo de término cefálica. Vimos que justamente en el correr de los años fue cambiando de ser espontáneo a tener más inducciones. Puede tener una explicación médica, puede tenerla, pero sin duda este grupo lo estamos medicalizando más. ¿Y qué pasó con los colores azules, que son la multípara? Bueno, lo mismo, el grupo 3 que está acá arriba, que es el trabajo de parto espontáneo, la multípara es la que tiene mucho menos chance de cesárea, habitualmente tiene un 5% de cesárea por alguna complicación que le aparezca, ocurrió el mismo efecto. Se redujo esa brecha y es que se están induciendo más las multíparas de término encefálica. Es decir, que no hay duda que hay un cambio poblacional, ojo, inducido también por indicaciones médicas, que puede tener motivos valiosos como es, tengo más patología, tengo más diabetes, tengo más fetos agraviados que capaz que antes no diagnosticaba, con los Doppler. Puede tener explicaciones nobles que requiera que el médico intervenga más, o puede ser una intervención también muchas veces social, que es la voy a interrumpir porque ella misma, la paciente, no lo pide. Eso lo desconocemos y no es motivo del análisis actual. Pero ¿qué más pasó en estos 10 años? Puede haber cambiado otras características poblacionales que también expliquen esto. Y yo quería mostrarles con datos que son bastante buenos porque estas variables están bastante llenas, bastante bien completas, con poco missing, excepto el índice de masa corporal, que tenemos un poquito más de missing. Es en 10 años de Uruguay, dividimos en 2 quinquenios, 2009 al 13, más de 200.000 nacimientos, lo mismo 2014 al 18. Y quisimos ver qué pasa con la edad, con el índice de masa corporal, con el control prenatal, que obviamente es importante para el tema de salud materno-fetal, y la presencia de patología general o específicamente diabetes, que queremos hacer un comentario. Y lo primero que encontramos es que hubo un pequeño cambio, pero lo hubo, en las edades. Hay menos cantidad de adolescentes y más pacientes de 20 a 34 y más de 34 años también. Si bien incrementó poco, se vio que hubo un cambio poblacional, esto seguramente asociado a políticas públicas de salud pública, de más disposición de métodos anticonceptivos de larga duración, focalizados en el adolescente, la transición demográfica, elecciones propias de las pacientes, en la medida que aumenta la educación, posponen más su maternidad, y puede tener cierto efecto en estos 10 años. Lo segundo que vimos fue el índice de masa corporal. Cuando tomamos el sobrepeso, más de 25 en adelante,
vimos claramente, bueno, si tomamos sobrepeso, obeso y obesidad mórbida, teníamos un 30.7% de la población. Y esto nos muestra que los otros últimos 5 años de estos 10 muestran que aumentó, cualquiera de ellos aumentó de 38 a 45 el sobrepeso, la obesa de 17 a 24 e incluso la obesidad mórbida de 2.1 a 2.9. Esto también condice un poco con los cambios que se están viendo en población general y que también es importante considerarlo. El control prenatal, por suerte, incrementó, disminuyó el cero control, bajó de 2 a 1.1 y aumentó más de 7 controles, 8 más que es lo que la OMS está recomendando actualmente. Y vimos también que la patología, y quiero que, porque acá cuando vemos 45% de patología parece muy alto, pero esto es cualquier tipo de patología del sistema hepático perinatal. Si tenemos una anemia, que habitualmente es fisiológica en el embarazo, se pone como que es una patología. Si tiene una infección urinaria, una bacteria sintomática lo es, y aumentó de 45,5 a 55,5. Y quería hacer una mención especial a la diabetes, tanto el antecedente, es decir, al preguntarle a la señora al empezar el embarazo, a la mamá embarazada, ¿usted tuvo diabetes en el embarazo anterior? Y le dice que sí, tanto como en la diabetes gestacional actual, se incrementó, la primera en 4.9 a 13, la segunda 2.5 a 4.2. Esto puede tener que ver una explicación con el aumento de los grupos etarios, con el aumento del índice de masa corporal, pero también acá puede haber un artefacto dado porque en estos 10 años está incorporado también un cambio en la forma de diagnóstico y que sin querer también, o queriendo mejor dicho, puede tener que ver con la inducción. En el 2008 se publicó un estudio en el JAMA, en el cual era el estudio JAPO, en el cual se vio una distribución de glicemias y se veía que había más macrosomía con glicemias más bajas, por lo cual en 2010 un grupo internacional decidió poner como límite 0,92 para diabetes cuanto antes el 1,05. Eso nos agarró en estos 10 años, en algún momento las maternidades fueron cambiando las definiciones y entonces tenemos diabetes gestacional seguramente con la vieja definición en los primeros años, ingresando mayor diagnósticos con que sabemos que por un hecho de bajar el corte que tenemos actualmente y que sobre todo hacia los últimos 5 años de estos 10 años. Y digo que esto también tiene tener que ver con la inducción, porque lo que era una diabetes gestacional de antes, que era mucho más a veces afectada y compleja, y que se inducía a las 39 para no seguir adelante, hoy en día esta diabetes gestacional que se le pone el sello, también muchas veces motiva que con ese sello ya se le induzca para evitar complicaciones que en realidad estaban asociadas a la vieja definición, pero con el objetivo obviamente de evitar cualquier complicación. Entonces, si volvemos al modelo conceptual que teníamos, y decíamos inducción de trabajo de parto, bueno, inducción de trabajo de parto y la cesárea, ahora ya en el análisis tenemos algunos datos más, vimos que la edad materna y el índice de masa corporal se asocia obviamente con mayor patología, materna, diabetes, etcétera, como vimos, y esto puede tener que ver entonces en nuestro modelo conceptual que sean los motivos para que haya mayor inducción, porque están cambiando las condiciones poblacionales, y es lógico. También quisimos poner paridad, porque la paridad es muy predictiva, dependiendo que tengan partos previos o no, la chance de que tenga más éxito el parto vaginal o no, y bueno, y puede también contribuir a la inducción del trabajo de parto. Edad materna con paridad, de hecho, está muy relacionada, es casi un confounder, se le llama muchas veces, porque incluso los primeros papers que eran de trisomía 21, era cuando más paridad tenía la mamá, más chance de trisomía 21. Hoy en día sabíamos que era una edad confundente, eran visiones cerradas, cuando se ajustó era solo edad y la paridad no tenía ningún efecto en la trisomía. Pero como es algo que a veces están, mayor edad, mayor paridad, también entonces están, como ven acá en el modelo, están vinculados. Y es así que entonces hicimos lo que hacemos cuando tenemos muchas variables, un análisis multivariado. Y acá lo que se decidió es decir, bueno, vamos a tomar como terminación el hecho de la cesárea, que es nuestro outcome, nuestro resultado, obviamente no electivo, no aquella que se coordina, sino la de urgencia, y que incorporamos en el modelo de inducción de trabajo de parto, sí o no, el hecho de tener una cesárea previa, que sabemos que aumenta la tasa de cesárea, también la incorporamos, la edad adolescentes y gestantes más de 34, es decir, 35 más comparada contra 20 a 34 años, la nulípara
y 3 o más partos comparado contra 1 o 2 partos como referencia para poder hacer los odds ratio. El índice masa corporal mayor de 30 y menor de 30 definitivamente quedó de esta manera, y patología materna también presente o ausente. Y de esta manera vemos que luego de ajustado para el resto de las variables, la inducción de trabajo parto sigue siendo, aumenta la probabilidad de tener una cesárea no electiva de urgencia. La cesárea anterior, como ya sabíamos, también es una cicatriz, y esto a veces provoca que en el trabajo de parto uno actúe más en forma intervencionista. El adolescente ajustado para paridad, no se olviden, da que tiene más chance de parto vaginal, fue significativo, mientras que la gestante mayor de 34, mayor chance de cesárea de urgencia. La nulípara, es decir, nunca tuvo un parto, tiene más chance que termine con cesárea. Sin embargo, si tuvo 3 o más partos previos, como era de prever, aumenta la probabilidad de éxito de parto vaginal. La obesidad también incrementa la chance de cesárea, y a veces directamente tenemos casos de embarazadas con obesidad mórbida que no se puede realizar auscultación fetal y tenemos directamente que ir a cesárea, porque obviamente al no controlar la salud fetal es imposible dejarle en un trabajo de parto, y puede ser una causa directa de cesárea, y la patología materna también. Así que nuestro modelo ahora es un poquito más complejo. Ahí están un poco los valores que vimos. Independiente de eso, hay efectos, el efecto de la inducción de trabajo parto se mantiene, aunque hay efectos directos de la patología, bueno, podría ser la edad, el índice de masa corporal también, y la paridad, que tiene efecto dependiendo que sea nulípar o multípara. Y acá es algo que lo discutimos mucho con el profesor Díaz Roseló, que es la edad gestacional. A ver, la edad gestacional tiene mucho que ver porque es lo que nos permite a nosotros muchas veces motivar el momento de la interrupción. En definitiva, el que va por una inducción del trabajo parto está manejando constantemente la edad gestacional. Y acá hay me parece un muy buen paper, un manuscrito publicado en la Obstetrics and Gynecology de Spong, que básicamente, esto para entenderlo, y está bueno incluso para los estudiantes mostrarle, entre 34 y 39 semanas, si yo, y me ubico acá en el área gris, gano edad gestacional, ¿qué es lo que estoy disminuyendo? Todo lo que es la morbilidad neonatal y la mortalidad por inmadurez. Obviamente, cuando más tiempo tenga, menos inmaduros voy a tener. Y lo otro que voy a ganar a nivel materno es la disminución de la morbilidad y mortalidad asociada a la falla de inducción. Cuando más tiempo adelante voy, menos falla de inducción voy a tener, más trabajo parto espontáneo voy a tener, más chance de que tenga un éxito en el parto vaginal, y voy a reducir la cesárea. Sin embargo, el aumento en el tiempo me incrementa otras cosas. Puede incrementar patologías con hemorragia. Cuando más tiempo estoy embarazada, más tiempo tengo para que pueda sangrar en un momento, o tengo una hipertensión, o una cesárea previa pueda tener una rotura uterina. Y también cuando más tiempo paso, más chance de muerte fetal. Para tener una muerte fetal hay que tener un feto de intraútero. En la medida que yo gano más tiempo, puedo tener una muerte fetal inopinada, es decir, sin causa aparente, hasta obviamente alteraciones uteroplacentarias que se puedan instalar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una embarazada con preeclampsia, ustedes saben, una patología típica, que bueno, es un estado hipertensivo, presión alta. Bueno, si no es una emergencia y no se interrumpe, puede pasar dos cosas, que yo le interrumpa a corto plazo, y ahí lo que voy a tener es mucha morbilidad respiratoria, seguramente neonatal, y más tasa de que me falle la inducción si le pongo la inducción y hago una cesárea, pero disminuyo la chance que se complique la madre con una hipertensión, una crisis hipertensiva, o el feto muera por la preeclampsia. Sin embargo, si lo posponemos, como muchas veces las guías dicen, bueno, si el estado es reservado y seguimos adelante y está bien, bueno, voy a disminuir la chance de inmadurez, voy a tener más éxito en el parto vaginal, pero aumento algunos riesgos asociados a la propia patología. Entonces quisimos ver esto, ¿qué tiene que ver la edad gestacional? Porque acá la edad gestacional veíamos que actuaba en dos sentidos. Uno es, frente a una patología que no es grave, que la tengo en un pretérmino, quiero ganar tiempo y apenas estoy de término, típico 37 semanas llegó el término, le voy a poner la inducción. Es decir, que la edad gestacional determina el momento de la inducción. Pero había otra pregunta que es, pero poner la inducción, cuando más la posponga, en base a lo que sabemos, ¿aumentará o disminuirá la tasa de cesárea? Porque no es lo mismo a las 37 que si la pongo a las 40. Seguramente por algo que es la maduración cervical. Es decir, que edad gestacional, inducción de trabajo de parto,
La edad gestacional puede ser un confounder por indicación, en definitiva, pero también puede ser una causalidad reversa para el éxito del parto vaginal. A más edad gestacional, más chance de tener un parto vaginal y menos una cesárea. Entonces quisimos ver otra visión, esto ya no son los 10 años, esto es toda la maternidad, toda la población de Uruguay, los 10 años de nacimiento de Uruguay. Ahora sí sacamos solo todas las que tengan 2 cesáreas o más, porque esas obviamente inducción del trabajo de parto no se les pone, solo se les pone a una cesárea y no siempre se le pone a todas, porque algunos obstetras prefieren no poner ante el riesgo de rotura uterina. Y pusimos de 34 a 42 semanas, ¿cómo es la tasa de cesárea? Vemos que a medida que aumenta, y veamos el término ahí, cada semana que aumenta disminuye la chance de tener una cesárea, y incrementa a las 41, porque a las 41 pasa algo que es muy frecuente, que las guías dicen no seguir el embarazo más allá de las 41 semanas. Es decir, que hay una gran cantidad de pacientes que llegan a las 41, 1, 2 y 3 días, y ahí se ingresan ya para la inducción. De hecho, la inducción lo mismo, va progresivamente aumentando hasta las 37, esto seguramente es porque es el término, y muchos obstetras con patología materna deciden ya interrumpir, y luego, bueno, se reduce y pega un pico a las 41. Pero vemos que a medida que gana la edad gestacional, sin duda hay algo que seguramente tenga que ver, que es la maduración cervical. Tengo más tasa, más éxito de parto vaginal en la medida que gano más tiempo y luego se incrementa nuevamente a las 41 semanas. Es más, si nosotros queremos ver esto mismo, lo queremos ver sacando la cicatriz, recuerden que tengo una cesárea anterior, el efecto es mucho más. Baja la tasa de cesárea rotundamente, la inducción se mantiene porque son básicamente las no cesáreas anteriores que se inducen, pero la tasa de cesárea baja y siempre tenemos a las 41 semanas el tema de mucha inducción porque las guías dicen más de acá no se debe continuar. Entonces veíamos que en realidad la edad gestacional pasa a ser algo más que una variable, sino que interactúa mucho con la edad gestacional. Y por eso este último análisis, y ya terminando este análisis macro de la base, era el mismo análisis multivariado, restringido para 37 a 42, que hicimos acá el tema de pretérmino acá, dejar las mismas variables, pero crear una variable de interacción. Interacción quiere decir que esta inducción del trabajo parto se interactúa con la edad gestacional, y dependiendo la presencia o ausencia, o en el caso de la gestacional, el diferente nivel de edad gestacional, varía el efecto del odds ratio. Y claramente, si comparamos inducción como lo teníamos antes, si se acuerdan 3.15, cuando le agregamos el parámetro de edad gestacional, desapareció casi el efecto, sigue siendo significativo, pero es mucho menor. Obviamente no podemos concluir por cada semana que aumenta 1,03, porque recuerden que no es lineal esto, habría que buscar un modelo que sea, sobre todo hacia las 41 se incrementa mucho, y entonces es como un modelo no directo. El resto de las variables se mantienen igual, pero entonces podemos concluir que la edad gestacional tiene mucho que ver para la tasa del éxito vaginal. Entonces, la primera salva de conclusiones, porque vamos a hacer un comentario extra, es una alta tasa de cesárea en Uruguay, ya sabemos, como en la región, somos de los que estamos entre los 3 países que tienen más tasa de cesárea, Chile y Brasil por encima nuestro. Vimos un incremento de inducción de trabajo de parto, y este contribuye a la tasa de cesárea seguramente en estos años, tiene que ver en estas consideraciones. El rol de edad gestacional en el éxito parto vaginal sigue siendo muy importante, y el rol seguramente de la maduración cervical. Y acá con esta, digamos, evidencia observacional de Uruguay, tenemos un conflicto con algunas publicaciones recientes. Y a esto quería conectar esto es más para reflexión nuestra de los obstetras y de las maternidades, para ver cuáles son los pasos siguientes. Pero en el año 2018 se publicó este paper. Es en New England Journal, un estudio en el cual randomizaron pacientes de bajo riesgo y se les invitaba a ingresar al estudio, y a las 39 semanas se le inducía o se tomaba conducta expectante y se seguía más tiempo, pensando que disminuir los riesgos posteriores. Unas 3.000 pacientes en cada grupo, poco más de 3.000 pacientes. Cuando vimos este paper dijimos, bueno, si vamos a inducir todas las 39, estamos medicalizando, obviamente hay toda una discusión relacionada al tema de humanización y de medicalización, pero también, ojo, porque se nos va a escapar la tasa de cesárea. Yo esperaba encontrar en este paper una gran cantidad
de cesáreas en el grupo de intervención. Bueno, lo primero que ellos me dieron fueron los resultados perinatales, me importaba la parte neonatal, y encontraron que el resultado compuesto, el composite outcome, que es contar varios resultados, muerte perinatal, problema respiratorio, encefalopatía hipóxico-isquémica, infección, meconio, trauma obstétrico, estaba disminuido 4.3 contra 5.4, casi el p-value está cerca de 0.05, pero toca el 1, pero les dio significativo una tendencia a claramente disminuir los resultados perinatales, y cuando fuimos a ver lo materno encontramos que en realidad la cesárea en el grupo inducido a las 39 es 18,6 contra 22,2 del grupo expectante, y todavía es significativo. Le dio menos tasa de cesárea, y uno dice, bueno, pues si esto lo extrapolo acá, nuestras inducciones, cuando más inducción tengo más cesárea. Ojo, porque puedo estar motivando un incremento mayor aún de la tasa de cesárea. El único resultado materno que era obvio de esperar era que el estado hipertensivo, que fue 9%, pasó a ser 14% en la conducta expectante. En definitiva, cuando uno ve cómo esto explicarlo, cómo esto llevarlo a nuestro medio, bueno, nos merece una buena discusión. Obviamente en estos 10 años que mostramos de Uruguay, algunas técnicas nuevas de maduración, como la dinoprostona, que es una prostaglandina, estamos utilizando la sonda, tal vez sean más beneficiosos y logremos más éxito en el parto vaginal, que tal vez explique esta diferencia con esta publicación, y a tal punto que el Colegio Americano esto lo tomó para ponerlo como una indicación dentro de las guías clínicas para los obstetras. Es decir que, siguiendo con las conclusiones, acá nos merece una discusión en cuanto a la validez externa, la aplicabilidad de estas nuevas evidencias, porque el gran miedo es si sigo incorporando elementos para continuar induciendo en forma casi estándar, puedo estar generando mayor daño con el incremento de cesárea. El otro punto, y ya terminando, los cambios poblacionales y epidemiológicos. Esto no podemos no obviarlo. El cambio de la edad materna era esperado, el índice de masa corporal, como está incrementando en las embarazadas, la patología materna con la salvedad de la diabetes de la nueva definición, pero que obviamente esto está asociado con mayor índice de masa corporal y con mayor edad materna, y la importancia del rol de las políticas de salud pública para mejorar la salud poblacional. Y si bien, cuando hablamos de tasa de cesárea de Uruguay, no somos los mejores en la clase, somos de los que estamos con un debe de mejorar resultados, y esta es la última slide que les pongo, que es, quisimos ver otras evidencias, otras intervenciones basadas en la evidencia obstétrica que son muy importantes, y que pensábamos que no se estaban utilizando en forma como deberían utilizarse. Sin embargo, nos dejó bastante contentos. Es decir, que no todo es horrible en cuanto a cesárea. Aquellas que nacen por parto y se escapan de la cesárea reciben una buena calidad de asistencia. ¿Por qué? Trajimos 3 intervenciones que demuestran que son muy buenas. Uno es el manejo activo del alumbramiento. Está demostrado que luego del nacimiento del bebé, el manejo activo del alumbramiento, es decir, la extracción de la placenta con alguna medicación como oxitocina y alguna maniobra, reduce la anemia materna y la hemorragia posparto. Y lo estamos usando casi en un 88% en 2018, o sea, fue incrementándose, ya estaba alto en 2009, esto se trabajó mucho en el CLAP por el año 2000 y creo que se incorporó bastante bien. Otra de las indicaciones y recomendaciones fundamentales, que antes era salir al recién nacido y rápidamente clampeamos el cordón y lo entregábamos al neonatólogo, hoy en día vemos que cambiamos para la nueva evidencia, que es ya hace unos años que se recomienda, una vez que nace el recién nacido, dejar que el cordón lata 2-3 minutos o el tiempo que sea necesario hasta que deje de latir, porque eso disminuye la anemia neonatal y también es importante. Y esto vemos que aumentó de 56% a 90,9%, 91%. Y el otro punto, que es bien obstétrico, que es la episiotomía, un tema muy discutido, que antes hacíamos episiotomía rutinaria y luego se pasó a la restrictiva. Y la restrictiva es solo cuando es necesario. Y los trials demuestran que básicamente las nuligestas, nulipas, primer trabajo de parto, deberían tener un 30% de episiotomía y un 70% no es necesario porque el periné es complaciente y bueno, tiene pequeños desgarros que no requieren hacer episiotomía. Y esto ha sido otra buena evolución, bajó de 50%, esto se trabajó mucho en las maternidades,
y hoy actualmente está, en 2018, por lo menos estamos en 34,9%. Otro elemento también para considerar, es decir que algunas de las intervenciones más importantes que la OMS recomienda y que debemos incorporar, están incorporadas y se están haciendo en Uruguay. Es un debe que tenemos para trabajar en el tema de cesárea. Bueno, esto era un poco la charla global que teníamos en cuanto a este análisis de lo que es la inducción, la cesárea y algunos elementos asociados a estos dos, intervenciones, ¿no? Tanto la inducción como la cesárea. Bueno, muchas gracias, no sé, las preguntas y ahora los comentarios de los profesores y de académicos. Antes que nada, gracias Claudio, porque sé lo que has trabajado en este tema y cómo has tratado en un lapso relativamente breve de hacernos ver sobre todo las conclusiones, que son enormemente importantes y que hacen pensar en cuánto es necesario trabajar en ser capaces de transmitir en lenguaje sencillo, accesible, a las embarazadas, a sus parejas, a sus familias, por qué se toman determinadas decisiones que a veces la forma de ver socialmente estos temas está condicionada por el pasado. Por tanto, en mi comentario yo me voy a dedicar no solamente a lo de la embarazada, sino también al entorno que va más allá de exclusivamente el embarazo. Y quiero partir por decir que tu trabajo es, como dicen los que hablan en inglés, un trabajo elegante. Esto significa, traducido a nuestra forma de hablar, que es un trabajo que se plantea un objetivo claro, que hace un análisis en profundidad y que llega a conclusiones que son importantes para la práctica. Y cuando estaba leyendo tu trabajo me acordé de uno que leí hace mucho tiempo y que fue publicado por el profesor Hermógenes Álvarez hace casi 80 años. La operación cesárea, sus indicaciones y los peligros de su prodigalidad. Y es importante tener en cuenta que en aquel momento la tasa de cesárea para el país era de no más del 2 o 3%, y sin embargo se veía, Álvarez, que fue un pionero en enorme cantidad de cosas, ya empezaba a ver que la prodigalidad, como lo llamaba él, es decir, el aumentar el número de cesáreas, podía conducir a consecuencias muy negativas. Por supuesto, y sé que lo tenés bien en cuenta y que en la práctica, además, no solamente vos, sino también la enorme mayoría de los obstetras, se plantean cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de la cesárea o de cualquier otra medida activa que se tome, y esto en base a un conocimiento que debe ser cada vez más profundo. Tu trabajo apunta a profundizarlo más entre indicaciones y contraindicaciones. El peso que indicaciones y contraindicaciones y en consecuencia de ello beneficios y riesgos tengan es de importancia pronóstica y seguramente de importancia para la salud de la embarazada, de su recién nacido, de su entorno familiar y en consecuencia del entorno social, porque los resultados perinatales impactan en los indicadores sociosanitarios. Por eso es que pensaba al leer tu trabajo que sería bueno que se hicieran mucho más trabajos planificados con la misma elegancia, en las cuales, así como analizaste inducción y lo que esto significa en el impacto sobre la tasa de cesáreas, otros factores que también pueden actuar conduzcan a tener una idea lo más clara posible de cuál es la mejor vía, no siempre posible, pero necesaria de ser tenida en cuenta antes de tomar decisiones. Porque precisamente el dejar de tener en cuenta estos otros factores, aparte del que acabas de presentarnos, es lo que conduce a la posibilidad de esa prodigalización que a Álvarez ya hace 80 años le preocupaba y mucho. Hay otro enorme maestro de la medicina nacional como fue Álvarez, que es
desapareció hace relativamente poco, Fernando Mañé Garzón, que dijo una frase que muchos se la oímos muchísimas veces: la forma de nacer en el siglo XX es por cesárea. En esa brevísima frase no estaba diciendo que todos los partos, que todos los nacimientos fueran por cesárea. Estaba diciendo, hay factores, otros factores, que condicionan la posibilidad de una cesárea, y precisamente esos son los factores que me interesa comentar muy brevemente en el rato que sigue. El aspecto primero a analizar, y lo has hecho excelentemente bien, desde el punto de vista médico, es el biológico. En este caso habría que cambiar la imagen clásica por la biología de la mujer. Pero también importa lo que emocional, psicológicamente existe en las ideas, en las opciones de las mujeres, y también importa lo que socialmente impacte tanto en su forma de ver las cosas como en lo que puede tener impacto en las necesidades de hacer una cesárea, o por el contrario, la necesidad de explicar por qué no se hace una cesárea. Seguramente mucho más difícil que explicar por qué sí se hace. Pero si tenemos en cuenta a la mujer como centro, lo que ella piensa, lo que ella cree, lo que ella quiere y otra gran cantidad de variables que sería ocioso repetirlas ahora, es necesario, con el mismo rigor académico, analizar, quizá con diseños relativamente parecidos a que vos empleaste, otras variables. Y yo simplemente voy a detener en algunas. Una de ellas es la desinformación acerca de lo que es la cesárea, lo que implica la cesárea, que todavía existe, y lo que muchísimas veces oímos repetir, especialmente cuando estamos esperando un parto que viene lento, que aparecen algunos inconvenientes del tipo que sea, y que empezamos a oír fundamentalmente de la familia que está nerviosa, esperando afuera una cesárea siempre más segura. Esto ha sido muy difícil de erradicar, aun cuando hay indicios de que posiblemente se está entendiendo un poco mejor. Hay otro factor que yo creo que también es trascendente, y es la información sexual. ¿Por qué voy a este punto? Bueno, quiero, antes de decir por qué, que yo tengo un título de educador sexual, certificado por una universidad colombiana, en la cual, siendo muy joven, quise hacer una formación en este tema que me parecía importante. Y creía tener buena información y ser capaz de transmitirlo, hasta que un día me encontré con una situación que me provocó una sorpresa, y ese día dije, me enseñaron mucho, creí que había aprendido mucho y siempre hay muchas más cosas por descubrir. Un día comienzo a atender a una señora con un embarazo completamente normal, que se desarrolla completamente normal, era su segundo embarazo. El primero había terminado en Brasil, ella estaba viviendo en ese momento en Brasil, había terminado en una cesárea. Y la razón para la indicación de la cesárea no era nada clara, a mi juicio. Seguramente si hubiera visto la descripción de la historia quizá tenía una visión un poco distinta, pero yo realmente no encontraba ninguna razón médica que justificara que se hubiera hecho una cesárea. Cuando se acercaba el término, serían las 36 semanas, una cosa por el estilo, la señora me plantea en su consulta, doctor, ¿para cuándo planificamos la cesárea? Y yo le dije, mire señora, tengo buenas noticias, en realidad usted tiene muy buenas chances, lo que me muestra su examen, el desarrollo de su embarazo, su condición biológica, su inteligencia, que usted puede tener perfectamente un parto normal y que no hay ninguna necesidad de atropellarnos, adelantarnos a hacer una cesárea. Y ahí vino esa cara que no soy yo, pero seguramente debo haber hecho un esfuerzo enorme para disimular no poner esa cara. Esto es lo que me dijo la señora. Mi vulva es solo para tener relaciones. Tradúzcanlo al lenguaje más procaz que quieran y van a estar mucho más cerca de lo que yo oí en ese momento. Y es que en realidad muchísimas veces no preguntamos, cuando hablamos sobre preferencias de la gente, qué es lo que piensa una mujer de sus relaciones sexuales futuras y hasta dónde creen
que si hay un parto vaginal, esto puede perjudicar su sexualidad futura. Es un hecho que también hay que investigarlo y que hay que trabajarlo muchísimo mejor. Hay otros dos temas que simplemente les voy a mencionar porque están sobre el tapete. Una es el hecho de que se practican cesáreas y que se practican cesáreas de más, simplemente porque los médicos queremos ganar más dinero. Lo menciono, no voy a entrar en el análisis de esto. El otro es el temor a la posibilidad de judicialización de lo que hagamos y la falsa idea también, lamentablemente, entre muchos obstetras, de que haciendo cesáreas tenemos menos riesgos o menos posibilidades de un día enfrentarnos a una demanda, un reclamo o lo que sea. Claudio, en cada uno de los aspectos concernientes, así como presentaste este magnífico trabajo, seguramente mucho más entusiasmante para quienes hemos trabajado las 2/3 partes de nuestra vida en la obstetricia que para quienes vienen de otras disciplinas. En este tipo de trabajos es necesario que actuemos los obstetras, los educadores, los eticistas, los legisladores, los jueces y sin olvidarnos de las propias mujeres. Es importantísimo escucharlas, es importantísimo tener en cuenta lo que piensan, lo que opinan, por qué opinan de esa manera. Y no estoy diciendo siempre tienen razón, estoy diciendo algunas veces lamentablemente nos olvidamos de cuáles son sus razones, sus opiniones, sus opciones, y esto es lo que no debe ser. Pero cuando estaba escribiendo esto me acordé de una imagen que había visto hace relativamente poco tiempo. Esto es BFTS 352, una estrella doble de las tantas que hay en el universo, porque aun cuando en un lugar está la embarazada, y lo dijiste muy bien al final de tu conferencia, en la otra está el feto, y si no consideramos a los dos, que son los dos responsabilidades nuestras mientras están dentro del útero y antes del momento en el cual se lo entregamos al neonatólogo, si no tenemos en cuenta los dos, estamos haciendo las cosas mal. Ese especie de dilema, por llamarlo de cualquier manera, que planteaste al final, ganemos más tiempo y qué pasa con la embarazada y qué pasa con el feto. Actuamos antes pensando en uno, actuamos después pensando en otro. No es fácil de resolver en la práctica, pero estamos comprometidos, tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Muchas gracias, Claudio, ha sido magnífica tu conferencia, ha sido inspiradora. Creo que, no yo, ya estoy en otra etapa, pero vos tenés la posibilidad de estimular a la gente joven a la cual estás formando para que se involucren en analizar otras tantas variables, de forma de que en algún momento podamos decir, ahora Uruguay ya no está en ese lugar que no nos hace nada felices de tener una de las tasas de cesáreas más altas del mundo. Gracias, Claudio. Muchísimas gracias por la invitación, Claudio, a comentar este trabajo, y agradezco a la Academia el espacio que da para este comentario. Es un comentario que voy a compartir pantalla para hacer algunas precisiones que requieren una visualización gráfica a los efectos de comprender el hecho paradigmático en el cual la obstetricia ha cambiado, y es que pasó de ser la destreza de superar las dificultades del parto a ser, en este momento, quien tiene que definir cuándo es mejor para el feto estar adentro que afuera. Es la decisión de la oportunidad del nacimiento el mayor desvelo contemporáneo de la obstetricia, desde que resolvió una manera de poder electivamente determinar el nacimiento. Es por eso que quisiera hacer esta reflexión haciendo honor a qué podemos aprender de esta decisión que nos haga ser mejores en el momento de tomar la decisión. Y sin duda, lo que ha hecho Claudio ha sido un ejercicio que no es posible en todos los lugares de nuestro continente, pero que fue iniciado ese ejercicio hace mucho tiempo por la Escuela Obstétrica Uruguaya, al decir que para hacer algo hay que medirlo. Y así como Caldeiro y Hermógenes Álvarez
midieron la contractilidad uterina y la frecuencia cardíaca y determinaron que había un registro que era muy importante, que era del parto, dejaron la vía preparada para que pudiéramos registrar lo que ocurre en los servicios de salud de atención obstétrica, y en ese sentido voy a pedir de compartir la pantalla. Y acá les voy a decir que, influenciado por Caldeiro, en el 77 hacíamos el primer sistema de archivo de datos perinatales, ya hace casi 45 años. El CLAP se fundó en el 70, en el 77, con Béjar, Beliski, Tenser, Victoria Curvelo, Haroldo Capurro, Martel, Gletier, José, Marta Baise y el profesor Peña, hacíamos este primer diseño. En el 84, Ricardo Schwartz se dedica al registro y crea el sistema informático perinatal. Y este sistema, que es la fuente de datos que tenemos para investigar, está extendido en toda América Latina y el Caribe como un estándar de datos que es orgullo del desarrollo de la ciencia nacional y que todos conocen porque tiene esta característica de formato, que es una hoja en la cual se registran todos los eventos desde la primera consulta antenatal hasta el final. Yo lo presenté hace unos años en la Academia Nacional de Medicina y ha evolucionado. Y quiero decirles que en este momento tenemos un formato que está basado en la web, que se registra en una computadora, en un smartphone, los mismos datos, con el mismo estándar, y es por eso, en este estándar que se mantuvo en el tiempo, que se pudieron hacer las espléndidas comparaciones y tendencias históricas en un país que tiene desde 1994 obligatoriamente el registro del nacimiento como un valor de enorme para el cuidado de la madre y también para reconocer la calidad de nuestra atención, los nuevos desafíos. Así que yo quería hacer primero esta referencia que el CLAP sigue manteniendo. En este momento yo estoy en la coordinación del sistema informático perinatal, y hacer entonces solamente a este trabajo que fue de gran excelencia y con el cual ya lo discutimos, hacer algunas referencias a esta decisión de la oportunidad del momento de nacer, que es el mayor dilema obstétrico en este momento. Así como lo marca él, ese dilema se transforma en muy especial en lo que sería el final del embarazo, porque la función placentaria decae y la maduración fetal es mayor cada día que esté dentro, y sin embargo, estos periodos de tiempo fueron analizados en 3 periodos, ustedes se recordarán: pretérmino, término y postérmino, y los agrupaban todos, y hoy en día tenemos que tener una cronosensibilidad para mirar semana por semana. No es lo mismo a las 37 que las 36 que las 38. Solo a eso me voy a referir porque nos parece muy importante que continúe la investigación tratando de entender cuáles son los condicionantes en cada semana que determinan la decisión obstétrica. Algunos son evidencias fuertes, otro, como dijo recién Enrique Pons, son las creencias. El mito, que muchas veces fue obstétrico y ahora es solo de la población, de que el término empieza a las 37 semanas. Y hay que redefinir el término, porque el término es el momento de menor riesgo, pero no solamente para el nacimiento, sino que es el de menor riesgo en el desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque en la velocidad de crecimiento que tiene el feto en la vida intrauterina, naturalmente cada semana hace y tiene determinantes diferentes, y cuanto más tiempo esté en el vientre materno con una placenta funcionante y una madre sin riesgo, es claro que tiene mejores condiciones para la vida extrauterina, en lo físico y también en el desarrollo del sistema nervioso central. Así que yo, a este esquema de balance, que es lo que tiene, la decisión obstétrica es el justo momento y la oportunidad, le voy a agregar una investigación que hicimos y publicamos en el año 2000 con la base de datos del sistema informático perinatal
con el doctor Conde Agudelo y el profesor Belizán, publicamos 800.000 nacimientos en América Latina entre el 84 y el 98, con 14.700 muertes fetales. Y la forma que lo publicamos fue muy interesante, porque mostramos que en cada edad gestacional hay niños que nacen y pueden nacer muertos, y otros que quedan en el vientre materno. Y a medida que pasa el embarazo, en las edades finales van quedando menos dentro del vientre, por lo tanto, cada muerte fetal es relativamente más importante porque aumenta lo que sería el riesgo de quedar dentro del útero. Ese riesgo de muerte fetal se expresa por cada 1000 nacimientos y ustedes verán que ese riesgo empieza a aumentar en la semana 38, 39 y se dispara después de las 42. Es a partir de estas evidencias del fin del siglo pasado, teniendo la edad gestacional mejor determinada, porque ese ha sido el gran beneficio de la obstetricia, es que ha podido determinar mejor la edad gestacional y tomarla para decidir, único momento que sirve. La edad gestacional después de nacer no sirve para nada, porque la edad gestacional es un proxy de la función. Un niño de 34 semanas, uno estima que puede tener una dificultad respiratoria, pero si nace de 33 semanas y no la tiene, y nace de 35 y la tiene, uno tiene que actuar en función de la función que tiene ese bebé al nacer. Y la edad gestacional lo que nos da es un proxy. Y ese proxy nos determina, igual que la nutrición y el crecimiento, nos determina si tenemos más tiempo para seguir madurando o si tenemos un niño que está perdiendo función placentaria. De todo eso hoy se sabe más, se tiene más precisión y estos gráficos se pudieron hacer en el siglo XX, al final, lo que no se disponía en el 1950. ¿Por qué quise poner este primero? Porque es obvio que la decisión de los obstetra es que no se muera en el útero. Por eso, después de las 42, que es el momento que diríamos existían antes los posttérminos, porque esa era la definición, ya no existen más, porque en todo este milenio, desde el inicio del milenio, todas las guías dijeron el embarazo hay que terminarlo sin exponer más allá de las 41 semanas cumplidas al feto a una insuficiencia placentaria que pueda determinar su muerte fetal. Pero si nos concentramos antes de las 41 semanas, y eso es lo que es valioso de esta investigación, nos damos cuenta que entre las 37 y las 41 semanas no todo es igual semana por semana. Y que cuanto más nos podamos acercar a las 40 o 41, o sea, al término real, a las 40 semanas, al momento ese en el cual creemos que es más fácil hacer el parto, la naturaleza lo tiene más preparado, están todas las condiciones para que dilate el útero, el cuello y nazca, tenemos menor incidencia de cesárea y tenemos mejor éxito, que es lo que acaba de demostrar el profesor Sosa en las inducciones. O sea que esta condición de avanzar en la edad gestacional nos permite pensar mejor el momento de decidir, porque no es lo mismo 37 que 38, ni 38 que 39, como lo acaba de mostrar, aun cuando es una línea de estudio muy interesante, porque como él dijo, hay muchos factores asociados. Hay muchos factores asociados. Así que en esta primera parte que vimos que el riesgo de morir determina un momento, tenemos que revalorizar la edad gestacional por algo que normalmente no se sabe, y mi comentario apunta a eso. No solo a mirar la mortalidad y, como él dijo, la morbilidad también, porque hay más número de niños que permanecen en la sala en una transición más dificultosa y distanciados de la madre a las 37 que a las 38 semanas, mayor distrés respiratorio adaptativo. Poco, pero hay más. Las madres por cesárea también, obviamente, tienen más distanciamiento de sus bebés porque ellas tienen también morbilidad asociada que no les permite manejarlo. Pero en las condiciones ideales,
de esa atención correcta, parecería que no queda ninguna otra consecuencia. Sin embargo, quiero compartir con ustedes esta siguiente diapositiva que hemos hecho todo lo posible para que llegue a la comprensión de todos los obstetras. Se trata de una investigación en 400.000 niños escolares en Escocia, donde se midieron las necesidades de educación especial según edad gestacional. Y vean que, por supuesto, en los niños menores de 26 semanas, 27, los pretérminos extremos son muy altas. Esta es una escala logarítmica. Y van bajando semana a semana. Esta es nuestra cronosensibilidad. Ya no hablamos más de pretérminos, sino que hablamos de cada semana de edad gestacional, porque es diferente la mortalidad, la morbilidad y la morbilidad alejada, e incluso la capacidad de desarrollo y potencial que tiene ese niño. Y ustedes verán que llegado a las edades que nosotros creíamos que eran de término, nos aparece que en estas edades aún hay diferencias semana a semana en las necesidades de educación especial, que se incrementan, por supuesto, con la insuficiencia placentaria, que aumenta el número de efectos hipóxicos en el periodo perinatal. Por eso, esta gráfica, que tiene el significado de llamar la atención a que no es solamente la morbilidad inmediata ni la mortalidad fetal, sino que en edades entre 37 y 40, 41 semanas, hay también fenómenos alejados que le quitan posibilidades de un proceso natural de crecimiento intrauterino. Finalmente, quiero decir que no voy a proyectar esos diapositivos, no son de buena calidad, pero en estos días estuvimos discutiendo con el gobierno brasilero unas estadísticas que tomaron sobre 3 millones de nacimientos, tratando de hacer la edad gestacional en días. ¿Para qué? Para tener una métrica que sea los días perdidos por decisiones obstétricas, o sea, la anticipación del nacimiento en días comparado entre diferentes grupos, los que no llegan a las 40 semanas. Y bueno, esa línea de investigación es extremadamente interesante porque hay desigualdad. Las mujeres de mayor nivel socioeconómico que tienen cesárea son las que tienen más pérdida de días intrauterinos para sus bebés. Y eso es extremadamente interesante porque es una desigualdad inversa. O sea, creyendo que hacen bien en tener una cesárea, le dicen vamos a tenerla a las 38, que las planificamos, y resulta que la otra mujer que no tiene esa posibilidad de optar, tiene un embarazo a las 40, que tiene más salud el bebé por la condición de haber quedado más tiempo en el vientre de la madre. Yo quería hacer esta reflexión con ustedes y agregar a esta maravillosa diapositiva que puso el doctor Sosa al final, que nos lleva a una gran reflexión. Cuando nosotros empezamos en el fin del siglo pasado, o sea, hace casi ya 24 años, a investigar sobre los efectos sobre el recién nacido de la ligadura, y en el hospital universitario medíamos con una balanza la diferencia de peso que se acumulaba si no ligábamos el cordón por el pasaje de sangre, iniciamos una línea de investigación en el departamento, con la cual hemos hecho varias publicaciones y revisiones sistemáticas de Cochrane, pero es una línea del departamento de neonatología del hospital. Pero lo que nosotros queremos mostrar es que para subir del 50% en el 2009, con ya 10 años de prédica, demoramos unos 10 años en convencer a todos que había que ligar, aún en las cesáreas, cuando la sangre del cordón ya no circulaba más y el cordón estaba blanco, y que todo eso se podía hacer. Hoy es un conocimiento global que esto que tenemos en Uruguay, están todos deseando tenerlo porque no hay que ligar el cordón en forma inmediata. Pero mi reflexión es que la deimplementación de una práctica, o sea que cambiar el comportamiento, lleva muchísimo tiempo. En el caso de la ligadura de cordón,
Llevó 20 años llegar a que todos difieran la ligadura. Cambiar el comportamiento de las inducciones no es algo de un día para el otro. Cambiar el comportamiento de las cesáreas no es. El comportamiento médico de implementación de rutinas innecesarias lleva mucho tiempo y lleva trabajo académico como el que hoy nos presentó el profesor Sosa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por estar acá presentes y ha sido realmente una reunión magnífica en la cual hemos aprendido mucho y que pensamos que esto tiene que seguir. Así que, profesor Claudio Sosa, creemos que esto es un escalón para otros más que vamos a seguir. El académico Pons tiene mucho interés en esto, así que sabemos que él lo va a seguir tratando de seguir este tipo de conferencias que nos ayudan tanto a entender y a seguir trabajando. Muchas gracias, doctor Díaz. Así que, para todos, hasta la próxima reunión, que es el jueves dentro de 15 días. Gracias.